Por seguir, termino ya rápidamente, por contestar a preguntas. Apoyo a la Constitución y el abandono, pero lo he contestado antes cuando he dicho la forma distinta de hablar del límite como compensación. Y acción de relaciones laborales propias y diferentes, yo contestaría que evidentemente como antes, y lo que contestaría efectivamente que tiene que ser en un diálogo con los sindicatos. Y por último, otra fortaleza que se me ha ocurrido un poco a vuela pluma. Cuando hablamos sobre los autónomos, creo que Javier ha comentado el tema de que se va a fomentar mucho la figura de los autónomos, evidentemente va a comer por ahí, pero igual también otra cosa que tenemos que plantear a la administración es que los socios laborales son forma de hacer empresa colectiva. Y la forma de hacer empresa colectiva muchas veces es más fuerte que la forma de hacer empresa individual. Es decir, lo que tenemos que examinar es a veces que la estructura económica, una estructura económica en la cual fomentamos la creación la creación de riqueza económica a través de estructuras minúsculas como son los autónomos, pues eso puede servir en un momento dado, pero la mortandad de este tipo de negocios igual es muy importante. Igual realmente tenemos que decir, bueno, la sociedad laboral lo que aporta es que esto por la ley tiene que fomentarlo tres personas, por poner un caso. No hay más historia, ¿vale? Pues habrá entrenadores dentro de los autónomos, pero esas personas van a tener una mayor capacidad financiera, es decir, somos empresas, forma una formación de empresa colectivo, y yo pongo entre comillas que haya que ir, no sé, el fomento del trabajo autónomo evidentemente es muy importante, pero creo que a veces puede tener esa debilidad de mantenimiento en el tiempo, porque a veces pueden ser estructuras débiles, ¿no? Igual también hay que reflexionar sobre el hecho de que la sociedad laboral, en fin de cuentas, es una forma de crear empresas, no de crear, digamos, grupúsculos económicos muy pequeños con poca capacidad de resistencia, ¿no? Y bueno, simplemente esto es un poquito más mi aportación. José Ramón Guridi nos quería hacer una sugerencia sobre el relevo generacional y el modelo americano y alguna propuesta de fiscalidad. Estamos en hora y terminaremos en hora. Casco, os he hecho por esta segunda oportunidad. La verdad que la primera pensaba que como había hecho una aportación, pues seguramente tendría que defenderla y más o menos tenía prevista. La segunda, os garantizo que no, pero como he oído hablar en esta última parte del empresario que se jubila de Europa, del asesor, y veo a representantes cualificados e institucionales del gobierno vasco, veía antes de 2 diputaciones, ahora solo veo a los de Guipúzcoa, no veo a no sé si está por ahí, ha salido bien. Bueno, pues me atrevo a volver a salir. En relación, ha dicho el representante Daniel, el empresario se jubila, efectivamente es así. No siempre tiene el relevo dentro de la familia, hijos, hijas, que parece que cada vez hay más resistencia a que eso sea así, porque las situaciones se ven como muy complicadas. Y yo no sé si es cierto que hay ahora menos oportunidades de venta, digamos, a terceros, multinacionales, etcétera, que antes. Posiblemente sí, pero sea como sea, pienso que la mejor, bueno, un empresario cuando se jubila puede hacer varias cosas. Una, la peor de todas, es cerrar el negocio, con lo cual todos los trabajadores a la calle y todo el bien que ha creado desaparece. Eso es lo peor que puede hacer. Otra es vender a terceros, pero es para mí radicalmente diferente desde el punto de vista de arraigo en el territorio al que se ha referido ahora Javier. Es radicalmente diferente que venda a una multinacional que venda a sus propios trabajadores. Por lo tanto, primémosle. Bien. Y ahí, como comparto el tema de que ahí va a haber enormes oportunidades, porque va a haber muchos empresarios que se jubilan y no tienen relevo dentro de casa, ahí puede tener enormes oportunidades ASLE. Y bueno, pues voy a dirigir unos mensajes de recomendación a ASLE por un lado y por otro lado a las instituciones, porque si unimos la actuación de ASLE con unas actuaciones atrevidas de las instituciones, creo que puede haber un punto de conjunción importante para que la economía social, para que, digamos, ASLE, yo no sé si puede apoyar en la creación de más sociedades anónimas laborales o sociedades laborales, o tienen que ser sociedades civiles participadas, que es una figura jurídica mucho más flexible y que parece que da mucho juego y que parece que resuelve desde esa figura jurídica
lo que en Estados Unidos, en el mundo de las ESOP, han resuelto las fideicomisos. Por tanto, hasta donde sé, y me he documentado y no soy jurista, parece que jurídicamente tenemos la figura legal que permite esa evolución, y esto puede dar mucho juego, digamos, a que en esos procesos de relevo generacional, por cierto, donde las ESOP americanas han dado un juego tremendo, aprendamos de ellas y vayamos a por estos procesos de relevo de forma activa. Identifiquemos dónde están las necesidades de relevo generacional y vayamos a por ello. Y a las instituciones, antes he oído aquí algo de que, una pregunta, ¿tenemos gente dispuesta? Instituciones, creemos las condiciones para que haya más gente dispuesta. Vayamos a crear las condiciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, las fiscales. ¿Y por qué digo esto? Porque antes, y en el propio documento se recoge, está demostrado con la experiencia de 30 y tantos años de las ESOP americanas, empresas participadas por los trabajadores en los Estados Unidos, que las empresas participadas por los trabajadores, todas ellas, en su conjunto comparadas con las no, crean más y mejores empleos y tienen unos índices de crecimiento notables, y además cuando se combina el hecho de la participación financiera de los trabajadores en la empresa con una cultura participativa, digamos, de cierto tono avanzada, se dan unos índices de crecimiento en los parámetros que hemos comentado esta mañana, ventas, empleo, productividad, etcétera, rentabilidad, entre un 8 y un 11% mayores anualmente. Por lo tanto, esto es rentable desde todos los puntos de vista, hasta fiscalmente. Todo lo que invertamos en fiscalidad en este tema revierte rápidamente. Y además está demostrado también que esas empresas generan más y mejores empleos. Por lo tanto, llamada a las instituciones para crear las condiciones que favorezcan este tema, creemos las condiciones fiscales. ¿Cuáles? Por ejemplo, brevísimo, apoyemos al vendedor propietario de la empresa que cuando se encuentra con su jubilación, primemos si la empresa, en lugar de venderla a terceros, en lugar de cerrarla, vende a sus propios trabajadores. ¿Cómo? Se suele encontrar normalmente este vendedor con plusvalías. Bueno, pues establezcamos primas fiscales a las plusvalías a ese vendedor. Si ese vendedor, además de eso, financia parte de la operación y puede estar en condiciones de financiar parte de la operación, primémosle más. ¿Primemos a quién? Primemos al comprador. Antes, en mi primera intervención, he hecho alguna referencia a una persona que invierte en la propiedad de su propia empresa. Hombre, mínimamente démosle una prima fiscal equivalente mínimamente a la que todos nosotros disponemos en tanto invirtamos en plan de pensiones o en una EPSV. O sea, primemos. Entonces, combinemos estos temas. A esto le llamo crear las condiciones para que haya más gente dispuesta. Besterik ez. Me han pedido dos personas, me hacen así, que sea así. Miguel y Antonio, tenéis un minuto de reloj. Miguel y luego Antonio. A ver si es verdad que es así. Sí. Solo por ser vosotros y amigos míos. Muchas gracias por la vista, que nunca está de sobra. Bueno, solo eran dos puntualizaciones porque Javier, con buen criterio, ha tratado de ver fortalezas que pueden hacer, digamos, más atractiva desde el punto de vista de la visión de los poderes públicos la constitución de sociedades laborales. Pero yo simplemente os diría la mayor. Sí que estoy en Euskadi, no sé si esto se comparte generalmente, pero hay una cosa que se llama Constitución Española que establece un mandato a los poderes públicos para fomentar el acceso a la propiedad de los trabajadores, que es la parte del artículo que la primera sección habla del fomento del cooperativismo, pero esta segunda es la gran fortaleza que tenemos para incidir, además de los elementos que ha planteado el profesor de Derecho Tributario, un mandato político clarísimo a los poderes públicos. Por lo tanto, creo que debe ser lo primero, porque lo demás, siendo valioso, admite respuesta, porque toda empresa, es decir, un pequeño emprendedor de un municipio de aquí, del País Vasco, de cualquier pueblo, tiene un evidente arraigo.
y genera empleo o es una empresa familiar. Es decir, son elementos que es más difícil de establecer una diferenciación clara. Pero esta es que lo dice la Constitución española, entonces creo que es incontestable. Una idea muy concreta que no ha salido aquí, referente a la cooperación empresarial. Me parece que es importante. El tejido de sociedades laborales está muy atomizado y todos sabemos las ventajas y la necesidad que tenemos de trabajar en la cooperación empresarial. Yo lo que plantearía es buscar alguna fórmula jurídica que permita, a mí lo que se me ocurre, lo que se me viene a la cabeza es la sociedad laboral de segundo grado, mirando un poco lo que hacen las cooperativas o grupos de sociedades laborales sin perder la referencia con el modelo de sociedad laboral. No exactamente cómo se puede hacer, pero que trabajemos un poco en esa línea para que podamos crear nuevas empresas, sociedades laborales que provengan de la cooperación empresarial entre sociedades laborales. Simplemente eso. Gracias. Muy bien. Yo que soy un poco poeta, ayer hablé con Calderón de la Barca y le dije, ¿qué piensas de la ponencia? Me dijo que la vida es sueño. Me dijo que sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su tristeza. Sueña quien a medrar empieza, sueña quien afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, pero ninguno lo entiende. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño. Que todo en la vida es sueño y los sueños, sueños son. Nosotros tenemos un sueño, y es que en el siglo XXI se hable de las sociedades laborales o aquello que vamos a construir. No os perdáis, si esta jornada ha sido buena, no os perdáis la del día 15, porque dentro de 20 años podréis decir, yo estuve allí.